El llamado Viejo Oeste, muchas veces recordado como el Oeste Salvaje, dejó una huella profunda en la imaginación popular, mezclando hechos históricos con historias casi míticas. Desde vaqueros valientes hasta ladrones que sabían cómo encantar, esta época de la historia de Estados Unidos tiene episodios muy interesantes. Quizás no sepas, por ejemplo, que un médico convirtió la piel de un forajido en botas y una maleta, o que un bandido solía dejar versos dentro de las cajas fuertes que robaba. Suscríbete al canal, sigue el contenido y descubre 25 historias poco conocidas que sin duda te van a sorprender. Número 1. George Narizon Parrott, un forajido conocido en el Viejo Oeste, terminó su carrera de una manera tan inusual como sus actos. Después de ser ahorcado por una multitud en 1881, su cuerpo fue entregado a John Eugene Osborne, un médico que más tarde se convertiría en político en Wyoming. Osborne usó la piel de Parrott para hacer un par de botas, usándolas el día que asumió el gobierno del estado, y también creó una maleta con el mismo material, manteniendo vivo un extraño legado. El cráneo del criminal también fue aprovechado de manera poco común. Dividido en dos partes, sirvió como cenicero, tope de puerta y portalápices para Lillian Held, la primera médica del estado. Además, Osborne y su compañero Thomas Mackey examinaron el cerebro de Parrott, tratando de encontrar indicios que ayudaran a comprender el origen de su conducta criminal. Número 2. John Wesley Hardin era un pistolero del Viejo Oeste que decía haber matado a 41 personas. Después de cumplir más de 20 años en prisión, fue asesinado por sorpresa en 1895 por John Selman, dentro de un salón en El Paso. En 1877, después de una noche de juego y bebida en Abilene, Kansas, Hardin y el agricultor Charles Huger fueron a descansar a habitaciones vecinas de un hotel. Ya de madrugada, Hardin se despertó molesto por los ronquidos en la habitación de al lado. Pidió silencio, pero no obtuvo respuesta. Sin pensarlo, disparó a través de la pared, matando a Huger sin que él tuviera la oportunidad de despertarse. Número 3. Fort Griffin, en Texas, se destacó como un centro muy activo del Viejo Oeste. Surgió donde el arroyo Clear se une al río Brazos, atrayendo vaqueros, pistoleros, cazadores de búfalos, forajidos, jugadores y prostitutas. Este flujo constante de gente y acontecimientos le valió al lugar el apodo de Babilonia en el Brazos. Entre los nombres que dejaron su huella allí estaban el pistolero John Wesley Hardin, el legendario Doc Holliday y su compañera Kate, conocida por un apodo que reflejaba sus rasgos. Así, Fort Griffin se convirtió en un símbolo de la mezcla de vidas, intereses y riesgos que alimentaron la imagen del Viejo Oeste. Número 4. Charles E. Bowles, más conocido como Black Bart, se destacó como un asaltante de diligencias fuera de lo común en el Viejo Oeste. Nacido en Inglaterra, llegó a Nueva York con su familia en 1831. Durante la fiebre del oro de 1849, se dirigió hacia Carolina, y fue allí donde su trayectoria tomó un rumbo inesperado. Empezó a robar las diligencias de Wells Fargo, una empresa ya influyente en ese periodo. Lo que distinguía a Black Bart era la forma en que llevaba a cabo sus atracos. Sin recurrir a la brutalidad, mantenía un comportamiento refinado y después de vaciar los cofres, dejaba poemas que llevaban su firma. A lo largo de su carrera, realizó 28 asaltos, cumplió su condena y más tarde se alejó del crimen. Finalmente regresó a Nueva York, donde vivió sus últimos años hasta fallecer en 1917. Número 5. En el Viejo Oeste el whisky no se limitaba a un simple trago, llamado agua de fuego. Obtuvo ese nombre cuando los vendedores, frente a los pueblos indígenas, lanzaban el líquido a las llamas, revelando un contenido alcohólico fuera de lo común. Esta demostración iba mucho más allá de las palabras, dejando clara la intensidad que llevaba la bebida. La composición se alejaba de cualquier estándar conocido. En lugar de granos seleccionados, la mezcla incluía azúcar quemada, tabaco de mascar y alcohol crudo, resultando en algo muy distinto al whisky refinado de hoy. Número 6. Elmer Hoa McCurdy era conocido por robar bancos y trenes, pero su final no trajo descanso inmediato. En 1911, después de un enfrentamiento con la policía en Oklahoma, su cuerpo quedó sin destino. El dueño de la funeraria local, al ver una oportunidad poco común,
Embalsamó el cadáver, lo vistió como un forajido y cobró un centavo a quien quisiera verlo. Así, Elmer siguió atrayendo curiosos incluso después de muerto. Un tiempo después, 2 hombres dijeron ser parientes y se llevaron el cuerpo. En lugar de un entierro digno, Elmer se convirtió en parte de un carnaval itinerante, pasando de una atracción a otra hasta terminar en un depósito en Los Ángeles. Fue allí donde lo reencontraron en 1949, aún sin una identificación adecuada. Solo después de algunas décadas más, finalmente lo sepultaron, concluyendo una jornada inusual que duró mucho más allá de su propia vida. Número 7. Aunque el nombre de Jesse James aparece con más frecuencia cuando se habla del crimen en el Viejo Oeste, muchos creían que su hermano mayor, Frank James, era aún más implacable. Juntos, los dos formaron la famosa banda James Younger, responsable de una serie de asaltos violentos que frecuentemente resultaban en muertes, afectando tanto a empleados de bancos como a personas inocentes. Cuando Jesse fue asesinado en 1882, Frank optó por un camino diferente. Se presentó ante el gobernador de Missouri, resumiendo su propia trayectoria en pocas palabras. Viví literalmente en la silla. Nunca conocí un día de perfecta paz. Sometido a juicio, salió absuelto y a partir de ahí, buscó alejarse de cualquier actividad criminal. En los últimos 30 años de su vida, asumió trabajos variados hasta fallecer en 1915. Dejando atrás un pasado marcado por la violencia y un final inesperado. Número 8. James Killer Miller, también conocido como Diácono Jim, se hizo famoso como uno de los criminales más temidos del Viejo Oeste. Aunque oficialmente fue acusado de quitarle la vida a 14 hombres, hay quienes creen que su número de víctimas fue mucho mayor, llegando hasta 50. Entre sus hazañas más debatidas, muchos dicen que él fue el responsable de matar a Pat Garrett, el hombre que pasó a la historia por poner fin a la carrera de Billy the Kid. Miller no encajaba en el perfil típico de un forajido. No bebía, no fumaba y asistía activamente a los encuentros de la iglesia metodista, llegando incluso a ayudar a los líderes religiosos. Además, su aura de invencible tenía una base real. Sobrevivió a 4 disparos en el pecho, protegido por una placa de acero que llevaba debajo de su ropa. La suerte, sin embargo, no duró para siempre. En 1909, Miller fue ahorcado por sus crímenes, poniendo fin a una de las vidas más contradictorias de la región. Así, el diácono asesino se consolidó definitivamente en la imaginación del oeste, recordado hasta hoy por la mezcla inusual de fe, violencia y astucia. Número 9. En 1870 un viajero se detuvo en un parador en Nuevo México, ubicado entre Elizabethtown y Taos. El lugar lo manejaban Charles Kennedy y su esposa, Rose, que era de origen Ute. La pareja tenía un hijo de 5 años que, al ver al recién llegado, hizo una revelación directa. Su papá era un asesino y planeaba matar al visitante. Poco después, las palabras del niño se confirmaron. Kennedy le disparó al viajero, y para asegurarse de que nadie supiera lo que había pasado, también mató a su hijo. Con el tiempo, todos los que se cruzaron con Kennedy sufrieron el mismo destino, alimentando una larga serie de crímenes que marcaron esa región del Viejo Oeste. Número 10. En la década de 1870, la familia Bender, compuesta por John, Elvira, Katie y John Jr., administraba una pequeña posada en Kansas. Al mismo tiempo que recibían viajeros, la región empezó a registrar casos de desapariciones sin explicación. Intrigados y preocupados, los habitantes decidieron investigar el lugar. Algunos susurraban que la familia recurría a prácticas misteriosas, pero nada concreto los incriminaba. Eso cambió cuando un grupo de vecinos fue a la propiedad y, al explorar el sótano, encontraron cuerpos enterrados allí. Poco tiempo después, los Bender fueron localizados y asesinados, a excepción de Katie, que murió en un incendio. Desde entonces, su historia permanece como uno de los episodios más oscuros del Viejo Oeste. Número 11. En el Viejo Oeste, los jugadores de cartas solían elegir cuidadosamente sus asientos en la mesa. Generalmente se sentaban de espaldas a la pared, siempre vigilando la puerta principal, lo que dificultaba la aproximación de enemigos o ataques sorpresa. En 1876, James Butler Hickok,
conocido como Wild Bill, siguió esta estrategia en el Saloon Nuttall and Mann, en Deadwood, en el territorio de Dakota. De frente a la entrada se sentía seguro, pero un rival llamado Jack McCall encontró otra manera de actuar. Entrando por la parte trasera, McCall se acercó sin ser notado y le disparó a la cabeza a Hickok, poniendo fin a la vida de uno de los nombres más destacados del viejo oeste. Número 12. Mary Catherine Harney, conocida como Narizona Kate por su nariz llamativa, pasó por etapas muy diferentes a lo largo de su vida. Hija de una familia adinerada, perdió a sus padres a temprana edad y creció bajo el cuidado de otra familia. Al quedar viuda, se dirigió a Texas, donde trabajó como bailarina y prostituta. En este nuevo ambiente se cruzó con Doc Holliday, el pistolero y jugador famoso que se convertiría en aliado de Wyatt Earp en el tiroteo de OK Corral. Además de involucrarse con él, Kate participó en algunos planes arriesgados. En uno de estos episodios incendió un almacén para distraer a las autoridades, asegurando la fuga de Holliday de la cárcel y evitando que enfrentara un castigo más severo. Número 13. En el viejo oeste, el pañuelo no era solo cuestión de estilo. Al igual que el sombrero, el revólver y el caballo, formaba parte del día a día. Entre el polvo de las rutas con el ganado, te protegía la cara, evitaba las quemaduras del sol, te ayudaba a sostener cosas calientes y calentaba las orejas en las noches más frías. Además, con un simple movimiento podías convertir el pañuelo en una máscara, una herramienta útil para ocultar tu rostro durante un robo o alguna movida ilegal. Así, el pañuelo no solo tenía una función práctica, sino que también jugaba un papel estratégico, siendo un símbolo de supervivencia y astucia en un ambiente lleno de incertidumbre. Número 14. Alice Ivers llegó a Estados Unidos en 1865, viniendo de Inglaterra con su familia. Después de dejar el internado donde estudiaba, se dirigió a Colorado. Fue ahí donde descubrió el póker, aprendiendo a jugar en los salones locales, incluyendo el lugar de Bob Ford, el hombre que le quitó la vida a Jesse James. Con el tiempo, Alice desarrolló una habilidad impresionante para el juego, llamando la atención donde quiera que iba. Su talento le valió el apodo de Poker Alex, y su fama creció cuando, en una sola noche, ganó $6,000 en la mesa, una cantidad bastante considerable en esa época. Además de su destreza, también usaba su carisma como una herramienta, distrayendo a sus oponentes y asegurando un público fiel en los salones donde jugaba. Sin embargo, su historia tomó un giro oscuro en 1910. Ese año, Alice le disparó a un soldado dentro de su propio establecimiento, lo que resultó en su arresto y puso fin a un capítulo destacado del viejo oeste. Número 15. Pearl Hart, nacida en Canadá, empezó a sentirse fascinada por el viejo oeste después de ver una presentación de Buffalo Bill. A los 17 años dejó su hogar y se fue a Arizona, donde su vida tomaría rumbos inesperados. Allí, se unió a Joe Wood, formando una pareja dedicada a los robos. En 1899, los dos intentaron robar una diligencia, pero el plan pronto se les fue de las manos. Perdidos en el desierto, terminaron siendo capturados. El arresto de Pearl llamó la atención. Fue la segunda mujer en intentar un crimen así, pero la primera en salir con vida de la experiencia. Al ser llevados ante las autoridades, Pearl fue detenida, pero su tiempo en la cárcel duró solo 18 meses. En ese tiempo, las prisiones locales no estaban preparadas para recibir mujeres, lo que ayudó a que la soltaran. Número 16. El Pony Express se propuso acortar distancias en un tiempo que parecía imposible. Cruzando más de 3.150 kilómetros a caballo, la ruta entre Missouri y Sacramento se recorría en cerca de 10 días, una hazaña impresionante para la época, hace más de 160 años. En operación entre 1860 y 1861, esta red de correo rápido dependía de un sistema bien planeado. Cada 12 millas, se cambiaban jinetes y caballos, lo que permitía que cartas y periódicos siguieran su viaje sin retrasos. Sin embargo, a pesar de la velocidad alcanzada, el proyecto duró poco. Después de 18 meses, las dificultades financieras pesaron, generando una pérdida de $110,000. Además, el servicio postal decidió mantener el uso de las diligencias,
dejando al Pony Express como un episodio breve pero memorable en la evolución de las comunicaciones en Estados Unidos. Número 17. En 1856, el ejército estadounidense creyó haber encontrado una solución diferente para enfrentar las regiones desérticas del oeste y sur del país. Inspirados por fuerzas militares en Asia y África, decidieron importar 66 camellos del Medio Oriente, estableciéndolos en Camp Verde, Texas. Al principio la iniciativa parecía prometedora. Los camellos soportaban largas jornadas bajo un sol fuerte, cruzando áreas áridas sin mayores dificultades. Sin embargo, pronto surgieron obstáculos. Los animales no eran fáciles de disciplinar, se quejaban con frecuencia, y además tenían el hábito de escupir, lo que no contribuyó a su popularidad entre los soldados. Con el fin de la guerra civil, el proyecto perdió apoyo. Los camellos fueron vendidos o liberados en el entorno salvaje, cerrando un capítulo corto e inusual en la historia militar estadounidense. Número 18. La práctica de arrancar el cuero cabelludo como muestra de fuerza y habilidad tiene sus raíces entre los apaches. Esta tribu, cuyo nombre también da nombre a una cadena montañosa en Norteamérica, usaba este gesto como prueba de éxito en las batallas. Más tarde, esta costumbre fue adoptada por los colonos blancos, convirtiéndose en una herramienta de intimidación y símbolo de poder. Durante la Guerra Civil Americana, actos como los de William Bloody Bill Anderson llevaron esta práctica a otro nivel. Sus guerrilleros confederados, al asesinar a sus enemigos, usaron métodos extremos que incluían esta violencia, aumentando aún más el impacto de este símbolo de dominio. Número 19. El fuego de San Telmo ocurre cuando el aire se ioniza bajo fuertes campos eléctricos, creando un brillo peculiar durante las tormentas. En el pasado, los navegantes veían ese destello azul en la cima de los mástiles e interpretaban el fenómeno como una señal de buena suerte, una especie de guía luminosa en medio de las incertidumbres del mar. En el Viejo Oeste, sin embargo, la visión era muy diferente. En situaciones poco comunes, el fuego de San Telmo aparecía en los cuernos del ganado o en las orejas de los caballos. Este escenario, inesperado y difícil de entender, asustaba a los vaqueros y a los criminales, quienes empezaban a mirar a sus propios animales con desconfianza. A diferencia de los marineros, que veían en la luz una promesa de protección, quienes vivían en esas tierras inciertas asociaban el fenómeno con algo desconocido y perturbador, reforzando el clima de tensión que ya permeaba la vida en el salvaje oeste. Número 20. En la imaginación popular, el vaquero del Viejo Oeste suele describirse como un hombre blanco. Sin embargo, en realidad, 1 de cada 4 de estos profesionales estaba formada por negros, fundamentales para el funcionamiento de los ranchos de la época. Estos hombres realizaban tareas esenciales, como conducir el ganado, herrar y marcar a los animales, amansar caballos y participar en rodeos. Durante la Guerra Civil, los granjeros blancos que se alistaron en el conflicto dejaron sus propiedades en manos de esclavizados, que en ausencia de los dueños, se encargaban de toda la operación. Con el fin de la guerra y la abolición, muchos de estos hombres encontraron en el trabajo de vaquero una forma de garantizar su propio sustento y conquistar cierta independencia. Aunque poco representada en las películas e historias más conocidas, su participación fue vital para moldear el oeste americano, dejando una presencia que merece ser recordada. Número 21. En el Viejo Oeste, el cazarrecompensas tenía que demostrar su logro llevando el cuerpo del buscado a las autoridades, como muestra la escena de Clint Eastwood en El bueno, el malo y el feo. Este procedimiento implicaba recorrer grandes distancias cargando cadáveres, una tarea cansada y desagradable. Con la llegada de la fotografía, el proceso cambió. Ahora bastaba con llevar el cuerpo a un fotógrafo, quien registraba la imagen como prueba. Era común apoyar al muerto de pie contra una pared mientras se tomaba la foto, asegurando una evidencia clara antes de que se cayera, terminando así la etapa más difícil para cobrar la recompensa. Número 22. En el Viejo Oeste, los salones servían como puntos de encuentro, entretenimiento y, en muchas ocasiones, escenarios de conflictos. Además de la música, las bebidas y los juegos, era común que las disputas terminaran en tiroteos, reflejando el ambiente tenso e incierto de esa época. A pesar de la imagen glamorosa que creó el cine, con pianos afinados y ambientes lujosos,
La realidad era muy diferente. Los primeros salones no eran más que estructuras simples, casi improvisadas. Un ejemplo famoso es el Long Branch Saloon, en Kansas City, que hoy se recuerda como una atracción turística. Sin embargo, el edificio original no resistió el paso del tiempo ni un incendio en 1895. Años después, se construyó otra edificación en su lugar, manteniendo viva la memoria y la curiosidad sobre estas casas que marcaron la historia del Viejo Oeste. Número 23. Tatanka y Yotanka, conocido como Toro Sentado, fue un líder entre los pueblos indígenas del siglo XIX, no solo por su valentía en las batallas, sino también por buscar acuerdos pacíficos frente al avance de los colonizadores. Su estrecha relación con la naturaleza y los animales hacía que lo respetaran mucho entre su gente. Después de años enfrentándose a las tropas de Estados Unidos y Canadá, finalmente se rindió y fue llevado a una reserva indígena. Durante ese tiempo trabajó unos meses en el espectáculo de Buffalo Bill, actuando como jinete nativo en giras por Norteamérica y Europa. A pesar de la oportunidad, Toro Sentado no pudo adaptarse al ambiente lejos de sus raíces y decidió dejar el espectáculo, volviendo a la vida indígena en la reserva. Número 24. En el Viejo Oeste la presencia de mujeres era limitada. Por lo general, el número de hombres superaba al de mujeres en gran medida. En las ciudades, la proporción solía ser de 3 hombres por cada mujer, llegando a 9 por 1 en California. En este contexto, muchos salones contrataban mujeres para cantar, bailar e interactuar con los clientes. El objetivo era mantener el ambiente animado, haciendo que los hombres consumieran más bebidas. Aunque algunas de estas mujeres estaban relacionadas con la prostitución, no todas seguían ese camino. Muchas ganaban respeto y eran tratadas con la dignidad que se les reservaba a las damas, ocupando un espacio único en un mundo marcado por la dureza y el desequilibrio de género. Número 25. Jerónimo, un jefe apache, se convirtió en un símbolo de resistencia indígena contra la expansión de Estados Unidos y México. Aunque nació en Sonora, México, pasó la mayor parte de su vida en la región que hoy corresponde a Nuevo México. Desde joven se involucró en la lucha para evitar que su pueblo fuera confinado a reservas, enfrentándose a ejércitos y leyes que intentaban empujarlos cada vez más lejos de sus tierras. Al final sus fuerzas se agotaron y fue derrotado. Más tarde se convirtió al cristianismo y encontró otra forma de subsistencia. Vendía arcos, flechas y fotos autografiadas, convirtiéndose en un ejemplo de cómo la realidad impuso nuevas maneras de sobrevivir a tantos líderes nativos. Su historia refleja el esfuerzo de quienes intentaron preservar su propia cultura frente a un entorno hostil. Si te gusta el Viejo Oeste, cuéntanos qué es lo que más te interesa. ¿Cuál es tu obra favorita sobre el tema? ¿Has visto alguna representación que retrate este periodo? Deja tus impresiones en los comentarios, comparte el material con amigos y familiares, y no te olvides de suscribirte al canal.